Bien amigos, volvemos para conversar con el señor ministro de Justicia, Juan Jiménez Mayor. Él ha tenido la gentileza de venir a nuestros estudios. Señor ministro, muy buenas noches. Muy bien, Enrique. ¿Debe ser detenido Marco Arana? No, esa no es la idea, creo. La Procuraduría no ha reportado ninguna incidencia en ese sentido. Sin embargo, le hago la pregunta, y así directamente usted lo ha escuchado a Marco Arana, porque a él prácticamente se les indica como el gran articulador de todos los procesos de conflictos, tanto en Cajamarca como en Espinar como en Chumbivilca. Se dice que él es el que mueve los hilos de todo esto. El presidente prácticamente, sin decir su nombre, lo acusó. Bueno, habrá que ver, en realidad eso es un tema judicial. No, nosotros simplemente, en lo que corresponde al tema de Procuraduría Pública, la Procuraduría Pública de orden interno es la competente para estos casos, lo que verifica es la actuación directa o mediata, ¿no es cierto?, indirecta de las personas que participan en actos vandálicos, actos de destrucción de patrimonio público o patrimonio privado, de ser el caso, y verificar, por supuesto, el libre tránsito de personas que siempre es lastimosamente afectado cuando hay ese tipo de actitudes violentistas, ¿no? Sin embargo, claro, ustedes, digamos, del lado político dicen, este es un tema judicial, tema fiscal y la Procuraduría. Pero ha sido inteligente detener como se ha detenido al alcalde de Moyohuanca y dictar 5 meses de prisión preventiva para él. Lo digo comparándolo con el caso del señor Guamán, presidente del Frente de Defensa, a quien se le detiene un solo día y después se le da libertad. Pero son circunstancias que hay que analizar de manera independiente. ¿Usted justifica los 5 meses de detención del ministro Absolutamente, Moyohuanca? es una decisión judicial que tenemos que respetar todos. Podemos criticar las resoluciones judiciales, pero en este caso se han encontrado elementos, ¿no? Se han encontrado elementos de responsabilidad que motivan una investigación mayor. Es una investigación preparatoria, ciertamente, pero la Fiscalía tiene los elementos para poder vincular una responsabilidad penal que esperamos que sea... Mire, acá hay un asunto que es elemental y que es un tema de principios. Hemos venido durante muchos años, no solamente durante el gobierno del presidente Humala, sino antes de esto, con muchos conflictos sociales que terminan en actos vandálicos, en actos de afectación de derechos de todas las personas. Y no tenemos ninguna persona ni detenida, ni siquiera afectada en su patrimonio por haber afectado o destruido patrimonio público. Y le cuento un detalle, la Procuraduría de Orden Interno, por ejemplo, tiene aproximadamente 1,5 millones de soles por concepto de reparación civil contra personas que han destruido el patrimonio público que no han sido cobrados hasta el momento. O sea, ni siquiera están estas personas cumpliendo una pena privativa de libertad y ni siquiera están pagando las reparaciones civiles en favor del Estado. Ha habido un tema de impunidad tremenda y el motivo por el cual a partir de ahora vamos a tomar una posición mucho más drástica en el gobierno es justamente controlando la posibilidad de que estas personas sean efectivamente procesadas y que cumplan con las reparaciones civiles contra el Estado. Tierra Libertad y además otras organizaciones de derechos humanos han señalado que han sembrado al alcalde de Moyohuanca. Otros, en cambio, dicen se ha encontrado esto en una camioneta de la municipalidad, pero no en posesión de él. Por lo tanto... Sí, pero los funcionarios de la municipalidad han declarado que ha sido directamente por orden del alcalde y se ha visto al alcalde, según reportes que se han recibido, dando instrucciones y alentando a los manifestantes a hacer actos de destrucción. O sea, para ustedes la detención del alcalde de Moyohuanca significa un gran ejemplo que les va a permitir a ustedes iniciar una cruzada contra este tipo de autoridades. En realidad es una decisión judicial que nosotros aplaudimos en el sentido de que se está haciendo respetar la autoridad por primera vez en el Perú, en este tipo de acciones. Señor ministro, de ahí pasamos a un tema que es el de la mano dura, y ya entro al tema político, ya no solamente judicial. Usted ha escuchado a Marco Arana señalar eso, hay publicaciones como la de hoy, una entrevista a Salomón Lerner en la que dice que hay quienes privilegian, ¿no es cierto?, creen que con la mano dura se puede hacer imponer la ley. ¿El gobierno va a empezar a actuar de esa manera como un estilo de gobierno? ¿Cuál es el estilo de gobierno? ¿La mano dura? Yo lo que veo solamente es una mano legal, es la mano de la ley haciéndose cumplir con la autoridad que corresponde. Ya. Ese es el Estado de Derecho, Enrique. Lo que pasa es que hemos estado acostumbrados a que todo el mundo haga lo que le dé la gana. Tenemos que marcar una pauta, un antes y un después. Y aquí la ley se tiene que cumplir. Le guste o no le guste a la gente, pero la ley se tiene que cumplir. No hay derecho de que manifestantes en actos violentos entorpezcan carreteras, tiren piedras a los ómnibus
hagan cerrar los negocios, que perturben el normal desenvolvimiento de las actividades en las ciudades. Esto tiene que acabarse en algún momento. A mí me gustaría, por ejemplo, ver a un Marco Arana con una vocación pacifista, ¿no? Como las protestas de Gandhi, como las protestas que normalmente una persona como él debería hacer. Y es realmente sorprendente que se planteen actos violentistas. Yo no estoy acusando al padre Arana de esto, o al ex padre, o al ex sacerdote Arana, pero sí sería importante ver unas actitudes distintas, ¿no? Ahora, yo le pregunto esto por lo siguiente. Un conflicto social no empieza con actos de violencia, ¿no es cierto? Empieza con una serie de reclamos, protestas, seguramente muchas provocadas artificialmente, pero ahí es donde el gobierno no actúa. Y entonces, lo que debería ser prevención de conflictos, hasta el mismo nombre de la oficina lo dice, se llama gestión de conflictos. O sea, cuando el conflicto ya estalla, el gobierno recién quiere poner mano dura. Pero eso es... Y eso es, perdóname, No. y eso es lo que se critica al gobierno. Es decir, no hace nada antes, pero sí lo hace, y debe hacerlo obviamente, cuando estalla la protesta y después. Pero ¿por qué no previene? ¿Por qué no negocia bien? ¿Por qué no tiene buenos cuadros de negociación antes de eso? Bueno, cuando además todos sabemos que se viene la protesta. Mire, vamos a hablar de casos concretos. En el caso de Espinar, antes del 21 de mayo que inicia la protesta, ya habían conversaciones y había los puentes de comunicación. Lastimosamente aquí estamos frente a una manifestación y a una vocación, digamos, violentista que ya se veía venir. Lastimosamente, inclusive, como todo el país vio, la comisión de avanzada prácticamente fue echada de Espinar. No había vocación de diálogo y en realidad hasta ahora vemos que no existe vocación de diálogo. Lastimosamente tenemos al alcalde con una orden de detención judicial. Bueno, ustedes o la justicia le ha dado la excusa perfecta a Espinar. No hay con quién dialogar, que todos meten preso. No, hay líneas en la autoridad. O sea, si no está el alcalde, está el primer regidor y así podemos seguir sucesivamente. Pero otras autoridades, hay alcaldes distritales. Termina perdiendo legitimidad el diálogo. ¿Por qué? ¿No? Porque si usted lo hace con el cuarto regidor, ¿quién le va a hacer caso? Bueno, es la autoridad, o sea, tenemos que acostumbrarnos a que las cosas... tenemos que ser realistas políticamente también. No, ves que frente a una decisión judicial, el Ejecutivo no tiene ninguna posibilidad de maniobra. O sea, ahí no hay nada que hacer. Bueno, entonces, para usted el gobierno sí está actuando bien en la parte preventiva, está manejando bien la negociación. Sin duda que se pueden hacer siempre mejor las cosas. Lo que quiero decir es que si estamos frente a una cuestión política, una cuestión donde realmente no se quiere dialogar, estamos en un escenario complicado. El gobierno sí tiene vocación de diálogo, lo tuvo en Cajamarca, eso es clarísimo. Eso se ha dado desde todo momento, inclusive con el premier Lerner, que finalmente no pudo llegar a la suscripción del convenio porque finalmente... Entonces Salomón Lerner critica al gobierno y él es el que dice... Bueno, él ha sido testigo de cómo efectivamente el diálogo no se rompió no por falta del gobierno central, sino por una vocación básicamente de que estaba ¿a qué se su crítica ahora? Bueno, habrá que preguntarle. Lo vamos a hacer. Pero, ¿no siente usted, y esta es otra pregunta, que el gobierno de pronto está perdiendo cierta legitimidad en el diálogo, poniéndose del lado de las empresas y convirtiéndose en un vocero de las empresas? Y se lo planteo con hechos concretos, ¿de acuerdo? El caso Conga. El presidente dice Conga va, el primer ministro dice Conga va, y se va a Cajamarca, y sacan el peritaje y defienden. ¿Dónde está Newman? Perdón, solamente para terminar, ¿dónde está Newman? ¿Dónde Newman está haciendo su campaña pro Conga? Igual Extrata. Extrata también, ¿no es cierto? Yo he visto a los 4 ministros y no, Extrata ha hecho más de lo que debía hacer, paga más de lo que debe pagar. ¿Dónde está Extrata? Entonces, hay una sensación como que el gobierno está perdiendo el centro, que es donde debería estar para ser imparcial, y está convirtiéndose en un vocero de las empresas. ¿De pronto esto no está exacerbando a las provincias? Mire, esa frase que todo el mundo le atribuye al presidente de Conga va, en realidad no es demostrativa de lo que está haciendo el gobierno. No es inventada tampoco. Bueno, habrá que ver. Pero lo que sí es cierto es que en el tema de inversión, el gobierno promueve la inversión ciertamente, pero la inversión responsable, la inversión que tiene que ver con el cumplimiento de los estándares ambientales, con los estándares sociales, que son básicamente los que alienta el gobierno. En este caso particular, el gobierno no se ha puesto del lado de las empresas, de la empresa ni de ninguna empresa. El gobierno está asumiendo su función tuitiva de defensa de los derechos fundamentales de las personas, de una inversión responsable. No hay un chicheño a ninguna empresa en el Perú.
Eso quisiera que esté muy claro. La posición del gobierno es una posición firme, lo ha dicho el presidente en su mensaje último en relación al tema Conga, ha fijado los puntos principales en los cuales el gobierno estima que debe realizarse la inversión y esperamos que esto se desenvuelva en términos razonables. En el Perú existe toda una normativa ambiental y normativa de cumplimiento de estándares de que debe trabajarse la minería en el Perú. Y creo que la más importante señal que tenemos en este momento es cómo viene conduciendo el gobierno el tema de la minería ilegal, ¿no? Este ha sido el gobierno que ha enfrentado un problema secular en el país, un problema que tiene años, un problema que va a terminar siendo peor que el narcotráfico de aquí a 10 años probablemente, en donde ya esto simplemente va a ser tierra de nadie, como ya empieza a serlo en Madre de Dios. Y creo que eso tenemos que observarlo también. O sea, es un gobierno que busca efectivamente el respeto a los derechos ambientales, el respeto a este derecho fundamental de vivir en un ambiente sano y equilibrado. ¿La gran minería lo proporciona? Habrá que verlo. Pero lo que tenemos que hacer es que efectivamente tengamos un gobierno vigilante de que se cumplan estos estándares. Ministro, ¿no tienen temor de que puedan ustedes empezar a llenar de los denominados o autodenominados presos políticos y se conviertan ustedes en un gobierno signado por un estilo represor? Pues, mire, me llama la atención la reacción que está viendo con el tema. Estamos hablando de una persona que ejerce una autoridad política, ciertamente, pero que ha cometido ilícitos penales, que ha cometido daños a la propiedad, que ha cometido transgresiones ilícitas que están en el Código Penal. No, en el Perú no hay presos políticos. ¿No los cometieron en Cajamarca durante las protestas ante Seguramente. Lo que pasa, pero están procesadas. Y quiero adelantarle que... Pero nadie les dio detención preventiva de 3, 4, 5 meses. Porque había coacción, pues. El problema que ha habido, y ese es un motivo por el cual hoy día tenemos un modelo distinto, es que los fiscales y los jueces, tanto en Madre de Dios y en todas las protestas sociales que se han dado en el Perú, que han transgredido la ley, estaban coaccionados por la turba, que apenas detenían una persona, estaban frente a la delegación policial o frente al local judicial, pidiendo la libertad de las personas, y por supuesto, eso es lo que ha ocasionado. Pero las personas se encuentran procesadas. Por eso le digo que hay 1,5 millones de soles pendientes de cobranza porque estas personas ni siquiera pagan las reparaciones civiles. Ministro, una pequeña pausa. Sí. Regresamos para tocar otros temas. Estamos conversando con Juan Jiménez Mayor, ministro de Justicia.